Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de cinemática donde tengo un montón de composición de velocidades. Fijaos, tengo aquí un barco que sale de la posición A, se mueve así, con una velocidad que él sale determinada, y luego a su vez se va a encontrar con una corriente y se va a encontrar con un viento también que forma un ángulo, ¿no? Entonces, lo interesante es el punto A, las condiciones iniciales finales del barco. Cuando dice finales quiere decir la condición inicial, tanto de posición como de velocidad, como de aceleración, que en este caso no tenemos porque es un movimiento con velocidad constante, y eso es lo que vamos a realizar. Partamos primero para calcular la posición. Ya sabéis que la posición es el que yo busco, es el R sub 0. Y el R sub 0, muy sencillito, porque será el vector de posición respecto del origen, que hemos tomado veis que se encuentra en el mismo origen O, por lo tanto sería 0. Y ahora vamos a calcular el de las velocidades. Vamos a ver cuántas velocidades tengo. Como hemos dicho, tengo esta de aquí, que sería la velocidad del barco. Luego, por otro lado, tengo esta de aquí, que es la de la corriente. Y finalmente, tengo esta de aquí, que sería la del viento. Por lo tanto, la velocidad final tendrá que ser la suma de cada una de ellas. Vamos a expresarlo. Es decir, la velocidad inicial del barco será igual a la azul, que es la correspondiente a la velocidad del barco. Vamos a llamarla v sub 0 barco. Y ahora vamos a sumarle la velocidad de la corriente. La velocidad de la corriente la vamos a llamar v sub 0 corriente, aunque es constante todo el rato, ¿no? Y finalmente vamos a poner la velocidad del viento. La velocidad del viento sería v sub 0 del viento. Vamos a calcular cada una de ellas. Empezamos por la del barco. V sub 0 de barco, ¿a quién sería igual? Fijaos, lo que voy a hacer es proyectar aquí abajo y aquí. Cuando yo proyecto aquí y aquí me doy cuenta que la componente, vamos a dibujarlo para que lo veáis. La componente que me va a caer en X, veis que sería esta de aquí, porque esta sería la de la Y, la de la X, me va a quedar negativa respecto de mi sistema de referencia y la Y me va a quedar positiva respecto de mi sistema de referencia. Por lo tanto, me va a quedar, fijaos, en la de la X sería coseno, ¿no? Está tocando el ángulo, ¿no? Sería coseno. Luego sería la velocidad del barco que se mueve a 10 metros partido por segundo, pues sería 10 por el coseno de 60, pero hemos dicho que tiene que ser negativo, y más 10 por el seno de 60 J. Muy bien. Vamos a poner ahora la velocidad de la corriente. Pues la velocidad de la corriente, ¿a quién sería igual? Esta es más sencilla. ¿Veis que solamente tiene componente en X? ¿Y veis que va en el sentido negativo? Pues ya está. Como va en el sentido negativo, dice que son 4 metros partido por segundo. Pues entonces será menos 4i. Aquí pongo metros partido por segundo. Lo otro, como no he realizado la operación, no lo he puesto. Y ahora, la velocidad del viento. La velocidad del viento veis que tiene también dos componentes. Luego la velocidad inicial del viento sería igual. Vamos a fijarnos. Va a caer una aquí, esa va a ir en el mismo sentido positiva, y va a ir otra hacia arriba que va a ir en el mismo sentido. Luego es positiva. Como me dice que el viento son de 6 metros partido por segundo, sería 6 por el coseno de 30 en la que va en la X. Vamos a ponerlo, sería 6 coseno de 30, esa es la que va en la X, más 6 seno de 30, esa es la que va en la Y. Y ahora tendría que sumar todas estas velocidades y esa será la velocidad inicial del barco, es decir, las condiciones iniciales que estamos hablando. Así que venga, procedo a sumarlas. Me quedaría así, ¿vale? Lo que está en la Y sería este más este más este, y lo que está en la J sería este más este, porque este no tiene. 3,8i más 11,7j, ¿veis? Me ha quedado negativa, es decir, menos mal, va en esta dirección, si no me quedaría que va en esta dirección el barco. Y va hacia arriba, ¿de acuerdo? Estas serían las dos condiciones iniciales. Podría poner la aceleración, vamos a ponerla, ¿no? Por ponerla, porque no es estrictamente necesaria, ya que este movimiento no está acelerado. La aceleración valdría 0, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos al apartado B, que son las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento son, como siempre, muy sencillitas. Son una para la posición, que sería R de t es igual a R de 0
más v sub 0 por t, aquí no pongo un medio de at cuadrado, la a vale 0. Y aquí sustituyo. Vamos a sustituir. Para calcular cuánto vale, me va a quedar, fijaos, que la posición del barco será igual a la R0, que vale 0, y la v sub 0 por t sería menos 3,8 t y más 11,7 tj. Esa sería la ecuación del movimiento de la posición. Y la ecuación del movimiento de la velocidad sería la velocidad de t, ¿a quién sería igual? Pues a v sub 0. No cambia, porque sería v sub 0 más at, pero la a vale 0, por lo tanto me queda como la v sub 0, es decir, menos 3,8i es constante la velocidad, más 11,7j, es un movimiento uniforme, no está acelerado. Estas serían las dos ecuaciones del movimiento. Ahora me preguntan que a qué punto B va a llegar de la orilla, es decir, yo tengo esta velocidad, va a llegar aquí a un punto. Venga, vamos a imaginar que el punto al que llega fuera este de aquí, ¿vale? Vamos a imaginar que fuera ese punto, ¿no? Pues si fuera ese punto, el vector de posición sería este de aquí, ¿vale? Este sería su vector de posición. ¿Y qué es lo que va a cumplir ese vector de posición? Pues el vector de posición en el punto B, ¿qué características tiene? Mirad, yo no sé cuánto vale, porque si veis, yo intento calcular la posición en X, yo no sé cuánto vale, pero que sería esta, pero la posición en Y, que sería esta de aquí, sería justamente el ancho del río, y el ancho del río sería, fijaros, me dice que son 200 metros, por lo tanto, una no sé cuánto vale, sería X e Y, y es más, sería negativa, si os dais cuenta, y la otra sería más 200J. Es importante que se lo tengáis claro. Si este es el vector, esta es la componente en Y, que es la que me queda aquí, esta es la componente en X. ¿Vale? X e Y. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer directamente va a ser igualarlo a aquí. Vamos a igualarlo. Es decir, yo voy a coger y voy a decir, pum, fijaros, menos X, podría haber puesto X, no tengo ningún problema en poner X, entonces lo que me va a dar de forma negativa. No pasaría absolutamente nada. Aquí ya he tenido en cuenta que me va a dar negativo. Cualquiera de las dos opciones vale. Me va a quedar menos x es igual a menos 3,8t. ¿De acuerdo? Y ahora, de aquí puedo despejar. Bueno, no puedo despejar nada, porque yo no conozco cuánto vale el tiempo ni cuánto vale la posición en x. Y la otra posición va a ser que 200 es igual a 11,7t. De aquí sí que voy a poder despejar el tiempo. Y el tiempo me va a quedar 200 partido por 11,7. Y ese va a ser el tiempo que tarda en llegar, ¿a dónde? A la otra orilla, que es justamente cuando la componente en j vale 200. Y esto me daría 17,1 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar justamente a la otra orilla. Es decir, estamos haciendo el apartado D. Me ha salido de forma, pues, como diríamos, sin quererlo, ¿no? Este sería el apartado D. Vale, muy bien, ya sé que tarda ese tiempo, pero ¿cuál sería el punto B? Ahora tengo que calcular el punto B, que es el que a mí me interesa, porque yo sé que una de las partes va a ser esta de aquí, pero necesito conocer esta de aquí. Pues muy fácil, meto aquí el tiempo, que sería esto de aquí, y ya puedo calcular cuánto vale la X. Y la X me va a quedar, fijaos, he quitado el signo menos, 3,8 por 17,1. Y esto me da, sería 64,98, que redondeando me daría 65,0 metros. Por lo tanto, ¿cuál sería el punto B? Muy sencillito. El punto B sería igual a 65 menos y más 200J. Ese sería el punto B, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, yo quiero saber cuánto vale la distancia recorrida. Pues la distancia recorrida, como lo va a hacer en línea recta, es decir, es como si obviáramos que existen todas las velocidades y solamente tiene esta velocidad, pues entonces será el módulo de este vector. Es decir, el módulo de ese vector sería, vamos a ponerlo como un nuevo apartado, que sería el D, y entonces el módulo de ese vector sería R de B, a quien será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 65 al cuadrado más 200 al cuadrado. Y esto me quedaría 210,29,3 metros.
es la distancia que recorrería el barco. ¿Vale? Así que ya hemos visto que el problema básico de este ejercicio es que es una composición de velocidades donde vamos a sumar todas las velocidades. Una vez que tengo la velocidad, ya simplemente es aplicar las ecuaciones del movimiento para la R y para la V. La V no me va a hacer falta porque no me preguntaban la velocidad durante el trayecto. Podría calcularlo, es decir, podría decir, oye, ¿y cuál es la velocidad realmente que tiene el barco? Oye, ¿qué tal? Pues mira, pues sí, lo voy a calcular. Si a mí me pide la velocidad del barco, simplemente lo que voy a hacer es aquí el módulo este de aquí. Y el módulo este de aquí sería menos 3,8 al cuadrado más 11,7 al cuadrado. Y si realizo esta operación me da 12,3 metros partidos por segundo. Esa es la velocidad real que lleva el barco. ¿De acuerdo? Vale, pues esperando que lo hayáis entendido el ejercicio, con esto ya me despido. Hasta el siguiente. Un saludo.